Tres disparos secos rompieron el silencio de una tarde gris y helada en Pensilvania. No eran disparos de caza, aunque ocurrieron en una finca famosa por sus zorros. Eran el sonido de una mente quebrada por el poder, la soledad y una paranoia incontrolable. En el suelo, cubierto por la nieve de enero, yacía un medallista de oro olímpico, el héroe americano que creyó haber encontrado un refugio y solo halló su final a manos del hombre que prometió protegerlo. Hola a todos, bienvenidos a este viaje por la mente humana y sus abismos más oscuros. Hoy nos adentraremos en una historia donde el dinero ilimitado no compró la felicidad, sino la destrucción. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que pausen un momento y escriban en los comentarios. ¿Creen que el dinero puede amplificar la locura que ya vive dentro de nosotros o es el poder absoluto el que la crea desde cero? Los estaré leyendo. Para entender el final, debemos viajar al principio, al nido de oro donde se crió el águila que nunca aprendió a volar. John Eleuthère du Pont nació en 1938, en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de la historia de los Estados Unidos. Los Du Pont no eran simplemente millonarios, eran una dinastía industrial que había construido su imperio con pólvora y productos químicos. John creció en Licenter Hall, una mansión que parecía más un castillo feudal europeo que un hogar americano, rodeada de cientos de hectáreas de bosques y jardines en Newtown Square. Pero los muros de piedra no solo mantenían alejados a los intrusos, sino que encerraban una soledad aplastante. Desde niño, John fue un prisionero de su propio privilegio. Sus padres se divorciaron cuando él tenía solo 2 años y quedó bajo la tutela exclusiva de su madre, Jean Austin Du Pont. Jean era una mujer de acero, fría y distante, cuya vida giraba en torno a la cría de caballos de pura sangre galeses. El pequeño John, buscando desesperadamente la aprobación materna, intentaba encajar en ese mundo ecuestre, pero su físico no estaba hecho para la equitación. Era un niño torpe, con una risa nerviosa y dientes prominentes, que prefería observar a los pájaros y coleccionar conchas marinas antes que montar a caballo. La soledad era su única compañera constante. Los niños de su edad no jugaban con él, jugaban con sus juguetes, y John aprendió muy pronto una lección que marcaría su destino. La gente solo se acercaba a él por lo que tenía, no por lo que era. A medida que crecía, esa soledad se transformó en una excentricidad silenciosa. Mientras otros jóvenes de su estatus se preparaban para dirigir corporaciones, John se refugiaba en la ciencia natural, convirtiéndose en un experto en ornitología. Publicó libros sobre aves del Pacífico Sur y descubrió nuevas especies, pero ni siquiera el reconocimiento académico llenaba el vacío. Sentía que el mundo le debía algo más, una gloria física y tangible que el dinero no podía comprar directamente, o al menos eso creía él. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un deporte que era todo lo contrario a la elegancia elitista de los caballos de su madre: la lucha libre. Un deporte de contacto, sudor y fuerza bruta, donde el apellido no importaba una vez que sonaba el silbato. John Du Pont decidió que si no podía ser un campeón por talento, se convertiría en el dueño de los campeones. La obsesión de John Du Pont por la lucha libre no fue un capricho pasajero. Se convirtió en la piedra angular de su existencia. Tras la muerte de su madre en 1988, John se sintió por fin libre de la sombra crítica que había dominado su vida. Jean Du Pont siempre había despreciado la lucha, considerándola un deporte de villanos y gente inculta, indigno de un caballero de su clase. Con ella fuera de escena, John transformó la finca familiar. Los establos de caballos, orgullo de su madre, fueron desmantelados o reconvertidos. En su lugar, erigió el Centro Nacional de Entrenamiento Foxcatcher, una instalación de vanguardia que rivalizaba con los mejores centros olímpicos del mundo. John
No escatimó en gastos. Construyó gimnasios con la última tecnología, saunas, salas de pesas y viviendas para los atletas. Su visión era clara. Quería crear el mejor equipo de lucha libre del planeta y quería ser él quien los liderara. Se autodenominó entrenador principal, aunque sus conocimientos técnicos eran limitados y su experiencia en el tapiz nula. Para el mundo exterior, John era el mecenas definitivo, el salvador de un deporte amateur que siempre estaba necesitado de financiación. Para los luchadores, Foxcatcher era el paraíso terrenal, salarios altos, alojamiento gratuito y la posibilidad de entrenar a tiempo completo sin preocuparse por las facturas. Era una oferta que muy pocos podían rechazar, especialmente en un deporte donde el oro olímpico no garantizaba la riqueza. Sin embargo, había un precio oculto en el contrato. John no solo quería financiar a los atletas, quería poseerlos. Quería ser visto como uno de ellos, un igual, un guerrero. Se paseaba por el gimnasio con el chándal del equipo, exigiendo ser llamado entrenador o águila. Organizaba torneos donde él mismo competía en la categoría de veteranos y sus oponentes, a menudo hombres pagados o intimidados, se dejaban ganar para no herir el frágil ego del millonario. John celebraba esas victorias compradas con la euforia de un niño, levantando los brazos ante un público escaso y desconcertado. En su mente, la línea entre la fantasía y la realidad comenzaba a desdibujarse. Creía genuinamente que era un atleta de élite, y Foxcatcher no era solo un centro de entrenamiento, era su reino, y en su reino su voluntad era la única ley. Para legitimar su reino, el rey necesitaba a sus caballeros más brillantes. John sabía que, para que el equipo Foxcatcher fuera tomado en serio a nivel internacional, necesitaba a los mejores del mundo. Su mirada se fijó en dos hermanos que eran leyendas vivas de la lucha libre estadounidense, Mark y Dave Schultz. Ambos habían ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Eran la realeza de este deporte, respetados, carismáticos y, sobre todo, increíblemente talentosos. Mark fue el primero en llegar, seducido por las promesas de John y la necesidad de estabilidad económica. Pero la verdadera joya de la corona, el hombre que John más deseaba en su equipo, era Dave. Dave Schultz era todo lo que John no era. Era un líder natural, un hombre cálido y familiar que caía bien a todo el mundo al instante. Tenía una habilidad innata para enseñar y una paciencia infinita, lo que lo convertía en el entrenador que John soñaba ser, pero nunca sería. Tras largas negociaciones y una oferta económica sin precedentes en la historia de la lucha amateur, Dave aceptó mudarse a la finca con su esposa Nancy y sus dos hijos pequeños. Se instalaron en una de las casas de invitados dentro de la vasta propiedad de Foxcatcher. La llegada de Dave trajo una nueva energía al equipo. Los luchadores lo adoraban y lo veían como una figura paterna y un mentor técnico insustituible. Al principio, la relación entre el millonario y el medallista parecía idílica. John colmaba a Dave de regalos y atenciones, y Dave, con su naturaleza afable, toleraba las excentricidades de su patrón, actuando a menudo como un amortiguador entre la locura de John y el resto del equipo. Dave sabía manejarlo, sabía cómo hablarle para calmar sus ansiedades y validar su ego frágil. Pero esta cercanía tenía un filo peligroso. John comenzó a ver a Dave no solo como un empleado o un amigo, sino como una posesión. Y lo que era peor, comenzó a sentir celos. Celos de la luz que Dave irradiaba, del respeto genuino que los otros luchadores le profesaban, un respeto que John tenía que comprar, pero que Dave obtenía gratis, simplemente siendo él mismo. En la mente retorcida de John, Dave Schultz empezaba a transformarse de salvador a usurpador. A medida que pasaban los años 90, la atmósfera en la granja Foxcatcher comenzó a espesarse, volviéndose irrespirable. La conducta de John,
que siempre había sido extraña, empezó a tornarse siniestra y amenazante. El consumo de alcohol y cocaína se disparó, actuando como gasolina sobre el fuego de su latente enfermedad mental. John pasaba días enteros encerrado en su mansión, rodeado de armas de fuego y sistemas de seguridad, convencido de que había enemigos invisibles acechando en los bosques de su propiedad. La paranoia se convirtió en su lente para ver el mundo. Los incidentes comenzaron a acumularse, cada uno más alarmante que el anterior. En una ocasión, John compró un vehículo blindado de transporte de personal, un tanque ligero, y comenzó a patrullar los terrenos de la finca, aplastando los setos y apuntando con la torreta imaginaria a espías que solo él veía. Despidió a los empleados negros de la finca porque creía que la raza negra era parte de una conspiración para matarlo, y luego prohibió cualquier objeto de color negro en su casa, desde muebles hasta calcetines. Los luchadores que vivían allí para entrenar se encontraron viviendo en una zona de guerra psicológica. Veían a su patrón deambular por la noche con rifles de asalto, hablando solo o gritando a las sombras. Pero lo más aterrador no eran las armas, sino las ideas que echaban raíces en su cabeza. John empezó a decir que él era el Dalai Lama, o que era un agente de la CIA, o incluso el Hijo de Dios. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad febril y desconfiada. Empezó a creer que los árboles de la finca se movían, que tenían mecanismos electrónicos en su interior para espiarlo. Ordenó a sus empleados que filmaran el bosque durante horas para atrapar a los árboles en movimiento. Y en el centro de esta tormenta de delirios, la figura de Dave Schultz comenzó a distorsionarse. John se convenció de que Dave no era su amigo, sino el líder de la conspiración, el hombre que estaba volviendo a su propio equipo en su contra, el traidor que vivía al otro lado del camino de entrada. El año 1995 marcó el punto de no retorno. La finca Foxcatcher, que una vez fue un santuario deportivo, se había convertido en una prisión de miedo. Muchos luchadores, incapaces de soportar la tensión, habían abandonado el equipo, pero Dave Schultz se quedó. Se quedó por lealtad a los atletas que aún entrenaban allí. Se quedó porque creía que podía manejar a John. Y se quedó por el bienestar económico de su familia. Dave, en su bondad, subestimó la profundidad del abismo en el que John había caído. Pensaba que John era un excéntrico inofensivo con problemas, no un depredador en potencia. John comenzó a purgar la finca. Expulsó a casi todos los que no consideraba absolutamente leales, quedándose cada vez más aislado en su mansión llena de polvo y trofeos. La presencia de Dave se volvió insoportable para él. John veía en Dave todo lo que él odiaba de sí mismo. Dave era amado. John era temido. Dave era un campeón real. John era una farsa. La envidia se mezcló con la psicosis. John le dijo a varios conocidos que Dave Schultz estaba tratando de matarlo, que Dave era un espía enviado por una potencia extranjera. Nadie tomó estas amenazas lo suficientemente en serio como para intervenir de manera drástica. Después de todo, John era un DuPont, y en esa zona de Pensilvania, la policía y las autoridades solían mirar hacia otro lado cuando se trataba de la familia más poderosa del estado. La mañana del 26 de enero de 1996 amaneció con una calma engañosa. Había nevado mucho y el mundo parecía limpio y silencioso bajo el manto blanco. Dave estaba en su casa, trabajando en su coche, arreglando una radio. Estaba de buen humor, preparándose para los próximos Juegos Olímpicos de Atlanta. No sabía que a menos de 1 kilómetro de distancia, en la casa grande, John DuPont se estaba vistiendo no para entrenar, sino para ejecutar una sentencia que solo existía en su cabeza. John subió a su Lincoln Town Car plateado.
Colocó un revólver calibre 38 en el asiento del copiloto y condujo lentamente por el camino nevado que conectaba su mansión con la casa de los Schultz. No iba a discutir, no iba a despedirlo, iba a terminar con la fuente de su tormento. El Lincoln Town Car se detuvo suavemente en la entrada de la casa de los Schultz. El motor ronroneaba bajo el aire gélido, emitiendo pequeñas nubes de vapor. Dave, al escuchar el vehículo, levantó la vista de su trabajo. Al reconocer el coche de su benefactor, esbozó esa sonrisa franca que lo caracterizaba y caminó hacia la ventanilla del conductor. No había miedo en sus movimientos, solo la familiaridad de quien saluda a un viejo conocido. «Hola, entrenador», dijo Dave con voz clara, inclinándose ligeramente hacia el coche para ver a John. Esas fueron las últimas palabras que pronunció. Desde el interior del vehículo, sin mediar palabra, John levantó el revólver y apretó el gatillo. El primer disparo golpeó a Dave en el codo, haciéndolo girar violentamente. Nancy, que observaba desde la ventana de la cocina, escuchó el estruendo, un sonido que su mente tardó un segundo en procesar como un disparo. Al mirar hacia afuera, vio a su marido caer de rodillas sobre la nieve. No hubo tiempo para gritar antes de que el segundo disparo resonara. La bala impactó en el pecho de Dave. John DuPont, con el rostro inexpresivo, como si estuviera podando una rama seca en su jardín, disparó una tercera vez, esta vez directamente a la espalda de Dave, que ya yacía boca abajo. Nancy salió corriendo de la casa, gritando el nombre de su esposo, ignorando que el asesino seguía allí, a pocos metros, armado y observando su obra. John bajó el arma lentamente, miró a Nancy por un instante, con una frialdad que helaba la sangre más que el viento de enero. Luego, sin prisa, volvió a subir la ventanilla eléctrica, puso el coche en marcha y dio la vuelta. No aceleró frenéticamente para huir. Condujo de regreso a su mansión a la misma velocidad moderada con la que había llegado, como si acabara de completar una tarea administrativa rutinaria. Nancy se arrojó sobre el cuerpo de Dave, suplicándole que resistiera, mientras la nieve inmaculada a su alrededor comenzaba a teñirse de un rojo oscuro y brillante. En ese momento, en los brazos de su esposa, el corazón del campeón olímpico dejó de latir. La llamada al 911 fue un grito de auxilio desgarrador que movilizó a todo el condado. En cuestión de minutos, la tranquila carretera que llevaba a la finca Foxcatcher se transformó en un escenario de caos controlado. Patrullas de policía, ambulancias y unidades tácticas convergieron en la entrada de la propiedad. Los paramédicos no pudieron hacer nada por Dave Schultz. Su cuerpo fue cubierto y retirado, dejando un vacío insoportable en la comunidad de luchadores que observaban la escena con incredulidad y horror. Mientras tanto, la atención de las autoridades se centró en la mansión principal, donde el asesino se había atrincherado. John DuPont no tenía intención de entregarse. Había cerrado las pesadas puertas de roble de su casa, activado los sistemas de seguridad y se había armado hasta los dientes. La policía sabía que no se enfrentaban a un criminal común, se enfrentaban a un experto tirador, poseedor de un arsenal privado que incluía fusiles de asalto automáticos y miles de rondas de munición. La mansión, construida con gruesos muros de piedra al estilo de las grandes casas europeas, era ahora una fortaleza inexpugnable. El jefe de policía ordenó establecer un perímetro de seguridad amplio, temiendo que John pudiera usar su rifle de largo alcance para atacar a los agentes desde las ventanas superiores. La noticia estalló en los medios de comunicación nacionales como una bomba. El hombre más rico de Estados Unidos buscado por asesinato, titulaban los noticieros. Helicópteros de prensa comenzaron a zumbar sobre la finca, añadiendo una banda sonora de ruido ensordecedor a la tensión que se vivía en tierra. Dentro de la casa, John estaba solo con sus demonios. Llamó a su abogado, no para confesar,
sino para divagar sobre conspiraciones y exigir hablar con figuras de autoridad que solo existían en su mente delirante. Afuera, los negociadores de la policía tomaban sus posiciones, preparándose para lo que prometía ser un asedio largo y peligroso. El rey de Foxcatcher había cerrado las puertas de su castillo y no tenía intención de dejar entrar a nadie. El asedio a la mansión de John DuPont se extendió durante 48 horas de tensión agonizante. El equipo SWAT, vestido con equipo táctico negro que contrastaba con la blancura del paisaje invernal, rodeaba la casa, moviéndose de árbol en árbol, siempre bajo la amenaza de ser vistos por el millonario. Las negociaciones telefónicas eran erráticas y frustrantes. John hablaba de temas inconexos, pasaba de la calma absoluta a la furia paranoica en cuestión de segundos. A veces afirmaba ser Jesucristo, otras veces exigía que se le reconociera como el Dalai Lama. Para los psicólogos de la policía, estaba claro que estaban tratando con un hombre completamente desconectado de la realidad. El clima jugó un papel crucial en la estrategia policial. Las temperaturas habían descendido drásticamente, convirtiendo la finca en un congelador al aire libre. Las autoridades decidieron usar el frío como arma. Cortaron la línea telefónica para aislarlo de cualquier contacto que no fuera con los negociadores, y luego, en una jugada maestra de presión psicológica y física, cortaron el suministro eléctrico de la mansión. La enorme casa, sin calefacción, comenzó a enfriarse rápidamente. La oscuridad y el silencio se apoderaron de los pasillos llenos de trofeos y animales disecados, convirtiendo el refugio de John en una tumba helada. A pesar del frío y la soledad, John resistía. Se paseaba por la casa con una linterna, vigilando las ventanas, convencido de que los agentes eran soldados de una fuerza invasora. Sin embargo, la falta de calefacción comenzó a mellar su resistencia. La caldera principal de la casa, el corazón que mantenía caliente la estructura, se detuvo. John, que estaba acostumbrado a que sus necesidades fueran resueltas por un ejército de sirvientes, se vio obligado a enfrentar una incomodidad física directa. Los negociadores le instaban a salir, prometiéndole seguridad, pero él se negaba, aferrándose a su realidad distorsionada, donde salir significaba la muerte o algo peor. La policía sabía que no podían entrar por la fuerza sin arriesgar vidas. Tenían que esperar a que el millonario cometiera un error. El error llegó en la segunda mañana del asedio. El frío dentro de la mansión se había vuelto insoportable, calando hasta los huesos del heredero. John, impulsado por la necesidad básica de calor y quizás por la arrogancia de creerse más listo que sus perseguidores, decidió salir para intentar reparar la caldera, que se encontraba en un edificio anexo cercano a la casa principal. No salió armado con sus rifles de asalto, sino solo con su revólver y la confianza delirante de que seguía siendo el dueño y señor de sus dominios. Caminó por la nieve, temblando, hacia la sala de máquinas. Los francotiradores y el equipo de asalto, que habían estado esperando pacientemente en el bosque congelado durante 2 días, vieron su oportunidad. La orden se transmitió por radio en un susurro urgente: esperar a que se alejara de la puerta principal. Cuando John estaba concentrado intentando encender la caldera, el equipo táctico se abalanzó sobre él. No hubo tiroteo cinematográfico ni resistencia heroica. El hombre que había matado a un medallista olímpico a sangre fría fue derribado sobre la nieve, inmovilizado y esposado antes de que pudiera siquiera alcanzar su arma. El arresto de John DuPont fue el fin del asedio, pero el comienzo de un circo legal sin precedentes. Fue arrastrado hacia los coches patrulla, desaliñado, con la ropa sucia y la mirada perdida, muy lejos de la imagen del aristócrata impecable que intentaba proyectar. En el maletero de su coche y en el interior de la casa, la policía encontró suficiente armamento para equipar a un pequeño pelotón. La noticia de su captura alivió a la nación,
pero para la familia Schultz y la comunidad de la lucha libre no había consuelo posible. El monstruo estaba enjaulado, pero el daño era irreparable. El sueño de Foxcatcher había terminado de la peor manera posible, manchado de sangre y locura. El juicio de John DuPont se convirtió en uno de los espectáculos judiciales más extraños y seguidos de la década de los 90. El Tribunal de Pensilvania se llenó de periodistas, curiosos y miembros de la élite social que no podían creer que uno de los suyos estuviera sentado en el banquillo de los acusados por asesinato. La defensa de John no intentó negar que él hubiera disparado el arma. Los hechos eran irrefutables. Su estrategia se centró en la mente rota del millonario. Alegaron que John sufría de esquizofrenia paranoide, que en el momento del crimen no sabía distinguir el bien del mal, que vivía en un mundo de alucinaciones donde Dave Schultz era una amenaza mortal. Los psiquiatras desfilaron por el estrado, pintando un retrato perturbador de la psique de John. Describieron sus delirios, su creencia de que sus órganos internos se estaban pudriendo, su convicción de que era un dignatario internacional perseguido. Sin embargo, la fiscalía presentó una narrativa diferente, la de un hombre rico y mimado, acostumbrado a hacer su voluntad, que había matado por celos y despecho. Argumentaron que la locura no era una excusa para el asesinato, que John sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando apuntó y disparó 3 veces. El dinero no da derecho a matar, resonó en la sala como un mantra acusatorio. Finalmente, tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto que intentaba equilibrar la justicia con la realidad médica. En 1997, John DuPont fue declarado culpable de asesinato en 3er grado, pero enfermo mental. No fue la absolución por locura que buscaba su defensa, ni la condena por asesinato en 1er grado que pedía la fiscalía. Fue una sentencia que reconocía su maldad y su enfermedad a partes iguales. El juez lo condenó a una pena de 13 a 30 años de prisión. El hombre, que había vivido en una mansión de 50 habitaciones, pasaría el resto de sus días en una celda de cemento, despojado de su fortuna, su libertad y su nombre. La prisión estatal de Pensilvania recibió a su interno más famoso con una mezcla de curiosidad y desprecio. John DuPont, que había sido servido toda su vida por mayordomos y cocineros privados, ahora debía hacer fila para recibir comida de bandeja de plástico. El hombre, que había dormido en sábanas de seda egipcia, ahora descansaba sobre un colchón delgado en una celda que medía apenas unos pocos metros cuadrados. Pero lo más cruel de su nuevo hogar no era la incomodidad física, sino el aislamiento total de su identidad anterior. Allí no era un DuPont, ni un mecenas, ni un líder. Era simplemente el preso que había matado a un héroe nacional. Los primeros meses fueron especialmente difíciles. John se negaba a aceptar medicación psiquiátrica, insistiendo en que no estaba enfermo. Sus compañeros de prisión lo evitaban, no por respeto, sino por precaución ante su comportamiento impredecible. Murmuraba solo en las esquinas del patio, a veces riendo sin razón aparente, otras veces mirando fijamente a un punto vacío durante horas. Los guardias lo vigilaban de cerca, temiendo que intentara suicidarse o atacar a alguien. La realidad de su situación tardó años en penetrar las capas de negación que había construido alrededor de su mente fracturada. A medida que pasaba el tiempo, el mundo exterior comenzó a olvidar a John DuPont. Las noticias de su arresto y juicio, que habían dominado los titulares, fueron reemplazadas por nuevos escándalos y tragedias. La finca Foxcatcher, ese lugar que una vez fue el centro de sus sueños megalómanos, fue vendida y reconvertida. Los gimnasios fueron demolidos. Las casas donde vivieron los atletas fueron derribadas. Era como si la historia entera quisiera borrarse, como si la tierra misma rechazara la memoria de lo que había sucedido allí. Pero para Nancy Schultz y sus hijos,
el olvido no era una opción. Dave nunca volvería a casa, nunca vería crecer a sus hijos, nunca entrenaría a otra generación de campeones. Su ausencia era un agujero permanente que ninguna sentencia judicial podía llenar. Con el paso de los años en prisión, John DuPont comenzó a deteriorarse física y mentalmente de manera acelerada. Su salud, que nunca había sido robusta, colapsó bajo el peso de la medicación psiquiátrica forzada, la mala alimentación carcelaria y la falta absoluta de los cuidados médicos de lujo a los que había estado acostumbrado. Desarrolló problemas cardíacos severos, su peso fluctuaba drásticamente y su mente, ya fragmentada antes del crimen, se hundía cada vez más profundo en un laberinto de confusión del que no había salida. En el año 2010, 14 años después de haber entrado en prisión, John DuPont sufrió un fallo respiratorio agudo. Fue trasladado de emergencia desde su celda al hospital de la prisión, donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero su cuerpo simplemente se rindió. El 31 de diciembre de 2010, a la edad de 72 años, John Eleuthère DuPont murió solo, en una cama de hospital carcelario. No hubo multitudes llorando su partida, no hubo titulares glamurosos celebrando su vida. Su obituario en los periódicos principales fue breve y factual, recordándolo principalmente como el millonario que asesinó a Dave Schultz, no como el filántropo o científico que alguna vez intentó ser. Su fortuna, que en su momento había alcanzado los $250 millones, fue en gran parte absorbida por demandas legales, compensaciones a la familia Schultz y los costos de su defensa. La familia DuPont, avergonzada por la mancha que John había dejado en su apellido legendario, hizo todo lo posible por distanciarse de él. No hubo un funeral público digno de su linaje. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas dispersadas en silencio, casi como si la familia quisiera que el viento borrara hasta el último rastro de su existencia. El nombre DuPont, que había construido imperios químicos y contribuido a la historia industrial de América, ahora llevaba también el peso de un asesinato y la tragedia de una mente destruida por la soledad, el poder y la locura. Para entender completamente la caída de John DuPont, es necesario regresar a los elementos que construyeron su prisión psicológica. Su infancia, aunque materialmente privilegiada, estuvo marcada por un vacío emocional insoportable. Jeanne DuPont, su madre, era una mujer que amaba sus caballos con más pasión de la que jamás mostró por su hijo. John pasaba días enteros vagando solo por la enorme propiedad, buscando algo que llenara el silencio ensordecedor de la mansión. No había risas de hermanos, no había abrazos reconfortantes, solo el eco de sus propios pasos sobre los suelos de mármol. Esta soledad formativa creó en John una necesidad patológica de validación externa. Cada logro académico, cada descubrimiento ornitológico, cada trofeo comprado en competencias amañadas eran intentos desesperados de llenar ese vacío primordial. Pero la validación externa es como agua salada para un náufrago. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Nunca fue suficiente. Su fortuna le permitía comprar la presencia de personas a su alrededor, pero no podía comprar el afecto genuino que anhelaba. Los atletas de Foxcatcher lo veían como un jefe excéntrico, no como un amigo. Los empleados seguían sus órdenes por dinero, no por lealtad. La esquizofrenia paranoide que finalmente lo consumió probablemente llevaba décadas gestándose en silencio. Los expertos que analizaron su caso después del crimen identificaron señales tempranas que fueron ignoradas o malinterpretadas como simple excentricidad de millonario. Su colección obsesiva de armas, su desconfianza creciente hacia los demás, sus cambios de humor extremos, todo apuntaba a una mente en desintegración. Pero cuando eres rico y poderoso, la gente tolera tus rarezas, las disculpa, las llama peculiaridades de genio.
Nadie interviene cuando el loco es también el que firma los cheques. Y así, John fue cayendo más y más profundo en el abismo, sin que nadie extendiera una mano para detener su descenso. Dave Schultz, por su parte, representa la antítesis perfecta de John DuPont. Mientras John heredó todo y no valoró nada, Dave luchó por cada logro con sudor y sacrificio. Dave nació en una familia de clase trabajadora en California, donde el dinero era escaso, pero el amor abundaba. Desde niño mostró un talento natural para la lucha libre, un deporte que encontró por casualidad en la escuela secundaria. No tenía entrenadores privados ni instalaciones de élite. Entrenaba en gimnasios públicos con equipos viejos y desgastados. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar: una pasión genuina y una ética de trabajo inquebrantable. Su ascenso al podio olímpico fue el resultado de años de disciplina brutal. Dave entrenaba hasta que su cuerpo pedía clemencia, estudiaba técnicas hasta que las dominaba a la perfección, y cuando caía, se levantaba inmediatamente para intentarlo de nuevo. En Los Ángeles 1984, cuando el himno nacional sonó mientras él estaba en lo más alto del podio con la medalla de oro al cuello, las lágrimas que corrieron por su rostro eran de orgullo puro. Había logrado lo imposible sin ventajas ni atajos, solo con determinación y talento. Después de los Juegos Olímpicos, Dave se convirtió en una leyenda viviente del deporte. Pero a diferencia de otras estrellas, nunca dejó que la fama lo cambiara. Se casó con Nancy, su amor de juventud, y juntos construyeron una familia basada en valores sólidos. Dave dedicó su vida postolímpica a entrenar a la siguiente generación, transmitiendo su conocimiento con generosidad infinita. Cobraba muy poco por sus clases, a veces nada si el estudiante no podía pagar. Para él, la lucha libre no era un negocio, era un arte y una forma de vida que debía compartirse. Cuando John DuPont le ofreció mudarse a Foxcatcher, Dave vio la oportunidad de ayudar a más atletas, de elevar el deporte que amaba. No sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. El contraste entre estos dos hombres no podía ser más marcado. John, nacido en la cumbre de la pirámide social, miraba hacia abajo con envidia porque nunca experimentó el orgullo de escalar. Dave, nacido en la base, escaló cada peldaño con mérito propio y miraba el mundo con gratitud. Este contraste es lo que eventualmente alimentó la paranoia homicida de John. Cada vez que veía a Dave interactuar con los otros luchadores, escuchaba las risas genuinas, veía el respeto que emanaba naturalmente de esos intercambios. Algo se retorcía en su interior. John intentó imitar esa conexión humana, pero sus esfuerzos eran torpes y transparentes. Organizaba cenas obligatorias donde él era el centro de atención, contando historias exageradas de sus hazañas que nadie creía, pero todos aplaudían por cortesía. Regalaba dinero y objetos caros, esperando que la gratitud se convirtiera en afecto, pero solo conseguía reforzar la naturaleza transaccional de sus relaciones. Dave, por otro lado, no necesitaba comprar lealtad. La inspiraba simplemente siendo auténtico. Esta dinámica creó una tensión invisible pero palpable. John comenzó a ver a Dave no solo como un empleado o colega, sino como un rival en una competencia que solo existía en su mente. Una competencia por ser el alfa del grupo, por ser el líder admirado. Pero era una competencia imposible de ganar para John, porque se libraba en el terreno de la humanidad genuina, un territorio donde todo su dinero no tenía valor. Y cuando la mente enferma de John buscó explicaciones para su fracaso social, la paranoia le ofreció una respuesta conveniente. Dave no era mejor que él. Dave era un conspirador, un traidor que lo saboteaba deliberadamente. Esta narrativa delirante, reforzada por el alcohol y las drogas, se solidificó hasta convertirse en la única verdad que John podía ver.
Los meses previos al asesinato estuvieron marcados por señales de advertencia que, en retrospectiva, parecen gritos desesperados pidiendo intervención. John había comenzado a hacer comentarios cada vez más oscuros sobre Dave. Le dijo a un empleado de la finca que Dave estaba involucrado en el narcotráfico internacional. Le confió a otro que Dave era un agente de la KGB rusa infiltrado en Estados Unidos. Estas acusaciones eran tan absurdas que la mayoría las descartaba como otra manifestación de la excentricidad habitual de John, pero deberían haber sido reconocidas como lo que realmente eran: síntomas de una psicosis peligrosa en escalada. La policía local había sido llamada a la finca en varias ocasiones durante ese periodo. Una vez porque John había amenazado a un empleado con un arma. Otra vez porque estaba disparando aleatoriamente en su propiedad en medio de la noche, asustando a los vecinos. Pero cada vez los agentes se retiraban sin hacer arrestos significativos. El apellido Dupont actuaba como un escudo invisible. Los oficiales se mostraban deferentes, casi temerosos de tomar acción real contra un hombre cuya familia tenía conexiones políticas profundas y recursos legales ilimitados. Esta impunidad reforzó la sensación de John de estar por encima de las reglas que gobernaban a los mortales comunes. Dave Schultz, a pesar de presenciar el deterioro de John, tomó la decisión fatal de quedarse. Amigos y familiares le suplicaron que abandonara Foxcatcher, que buscara otros patrocinios o programas de entrenamiento. Nancy, su esposa, tenía pesadillas sobre algo terrible que podría suceder. Pero Dave era leal hasta el punto de la ingenuidad. Creía genuinamente que podía ser una influencia estabilizadora para John, que su presencia calmaba las tormentas en la mente del millonario. Además, había atletas jóvenes en Foxcatcher que dependían de él, y Dave no era el tipo de hombre que abandona a quienes necesitan su ayuda. Esta nobleza de carácter, esta negativa a huir ante la adversidad, fueron las mismas cualidades que lo habían hecho campeón y que trágicamente lo llevaron directo a su muerte. El día del asesinato, 26 de enero de 1996, comenzó como cualquier otro invierno en Pensilvania. El cielo estaba gris y pesado, cargado de nubes que prometían más nieve. Dave se despertó temprano, como era su costumbre, y desayunó con su familia. Nancy recuerda que estaba de buen humor, bromeando con sus hijos y haciendo planes para el fin de semana. No había tensión en el aire de la casa Schultz. No había premoniciones oscuras. Era solo otro día en la vida de un atleta dedicado y un padre amoroso. Mientras tanto, en la mansión principal, John Dupont estaba experimentando lo que los psiquiatras después describirían como un episodio psicótico agudo. Había pasado la noche en vela, paseando por los pasillos de su casa, hablando solo o con las sombras. En algún momento de esa madrugada de insomnio y delirio, algo se solidificó en su mente fracturada. La voz interior que durante meses le había susurrado que Dave era una amenaza, ahora gritaba exigiendo acción. John tomó su revólver, lo cargó con cuidado meticuloso y se vistió como si se preparara para una cita importante. El trayecto desde su mansión hasta la casa de Dave era corto, apenas un par de minutos en coche, pero para John podría haber sido un viaje a otro universo. En su cabeza no iba a cometer un asesinato, iba a ejecutar una misión de seguridad nacional, a eliminar a un espía peligroso, a proteger su reino de un usurpador. La realidad y la fantasía se habían fusionado completamente. Cuando detuvo el coche frente a la casa y vio a Dave acercarse con esa sonrisa amigable, John no vio a un amigo ni a un empleado. Vio al enemigo que le habían construido sus propios demonios. Y sin dudar, sin un destello de humanidad en sus ojos vacíos, apretó el gatillo 1, 2, 3 veces, escribiendo el final de una tragedia
que había estado gestándose durante décadas. El impacto del asesinato de Dave Schultz resonó mucho más allá de las fronteras de la finca Foxcatcher. La comunidad internacional de lucha libre entró en duelo colectivo. Gimnasios en todo el mundo colgaron fotos de Dave en sus paredes, rindiendo tributo al hombre que había elevado el deporte con su talento y humildad. Se organizaron torneos conmemorativos en su honor, donde los luchadores competían con brazaletes negros y 1 minuto de silencio antes de cada combate. Dave no era solo un campeón, era un símbolo de todo lo bueno que el deporte podía ofrecer. Para Mark Schultz, el hermano de Dave, la pérdida fue devastadora de una manera particularmente compleja. Mark había sido el primero en unirse a Foxcatcher. Había sido él quien recomendó a Dave para el programa. La culpa lo consumió durante años. Se preguntaba obsesivamente si las cosas habrían sido diferentes si él hubiera advertido más firmemente a su hermano sobre los peligros de John, si hubiera insistido más en que abandonaran la finca. Mark eventualmente escribió un libro y participó en documentales contando la historia, no solo para honrar la memoria de su hermano, sino también como una forma de procesar su propio trauma y advertir al mundo sobre los peligros de ignorar las señales de enfermedad mental. Nancy Schultz demostró una fortaleza extraordinaria en los años posteriores al asesinato. Tuvo que criar a sus 2 hijos sola, navegar por el doloroso proceso judicial y reconstruir una vida que había sido destrozada en un instante. Demandó civilmente a la herencia de John DuPont y ganó una compensación significativa, dinero que usó para asegurar el futuro de sus hijos y apoyar programas de lucha libre en memoria de Dave. Se convirtió en una defensora de las víctimas de violencia y de la concientización sobre enfermedades mentales. Su mensaje era claro: el dinero y el estatus no deben proteger a quienes son peligrosos, y las señales de advertencia no deben ser ignoradas solo porque provienen de alguien poderoso. La historia de John DuPont y Dave Schultz eventualmente llegó a Hollywood. En 2014, el director Bennett Miller estrenó la película Foxcatcher, protagonizada por Steve Carell como John DuPont, Channing Tatum como Mark Schultz y Mark Ruffalo como Dave Schultz. La película fue aclamada por la crítica y recibió múltiples nominaciones al Oscar, incluida una para Steve Carell por su inquietante interpretación del millonario paranoico. La transformación de Carell, conocido principalmente por papeles cómicos, en el John DuPont sombrío y perturbador, con una prótesis nasal que lo hacía casi irreconocible, fue celebrada como una de las mejores actuaciones del año. Sin embargo, la película también generó controversia. Mark Schultz expresó públicamente su descontento con algunos aspectos de la representación, sintiendo que su relación con su hermano y con John había sido distorsionada para crear drama cinematográfico. Nancy Schultz, por su parte, se mantuvo en gran medida alejada de la promoción de la película, encontrando difícil revivir esos momentos dolorosos a través del lente de Hollywood. Para ella, no era una historia de entretenimiento, era su vida, la pérdida de su esposo, el trauma de sus hijos. A pesar de las controversias, la película cumplió un propósito importante. Llevó la historia a millones de personas que nunca habían oído hablar de Dave Schultz o John DuPont. Generó conversaciones sobre salud mental, sobre los peligros del aislamiento y el poder sin control, sobre cómo la sociedad falla en reconocer y tratar a personas con enfermedades mentales graves, especialmente cuando esas personas tienen recursos para ocultar o negar su condición. La película preguntaba implícitamente: ¿cuántas tragedias podrían evitarse si tomáramos en serio las señales de advertencia, independientemente de quién las emita? Al final, la historia de John DuPont es una parábola oscura sobre el veneno del aislamiento humano y las ilusiones del poder absoluto.
Un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que el alma necesita. Conexión genuina, propósito auténtico, amor incondicional. Su fortuna construyó muros físicos y emocionales que lo separaron del resto de la humanidad hasta que quedó completamente solo con su locura. Y cuando esa locura exigió un sacrificio, la víctima fue el mejor de ellos, un hombre que representaba todo lo que John nunca podría ser. La tragedia de Dave Schultz nos recuerda que la bondad no es armadura, que la lealtad puede ser fatal y que a veces las mejores personas pagan el precio más alto por los defectos de otros. Dave murió haciendo lo que siempre hizo: extender la mano, ofrecer amistad, negarse a abandonar a quienes dependían de él. Su legado vive en cada luchador que entrena con honor, en cada entrenador que enseña con paciencia, en cada persona que elige la compasión sobre la indiferencia. John DuPont murió solo en una cama de hospital de prisión, su nombre convertido en sinónimo de locura y asesinato. Su fortuna se dispersó, su mansión fue demolida, y la familia que construyó un imperio intentó borrar su memoria. Pero Dave Schultz vive en los corazones de quienes lo conocieron y en las lecciones que su vida y muerte nos enseñan. Al final, no importa cuánto dinero acumules o qué apellido lleves. Lo que importa es cómo tratas a los demás, qué legado de humanidad dejas atrás. Dave dejó amor y respeto. John dejó sangre y advertencias. Esa es la diferencia entre un campeón y un cobarde, entre una vida bien vivida y una existencia desperdiciada en las sombras de la paranoia.